Hola a todos gente, espero que estén muy bien. En esta ocasión les voy a estar hablando acerca de la década de 1940 en nuestro país. Década de suma importancia a nivel político y social, que podríamos considerar como un momento de división completa en la historia de nuestro país. Como antecedentes tenemos que venimos de un estado liberal con un modelo agroexportador que prácticamente se encontraba en crisis, ya no subsistía lo que debía. Y ante esto, en 1940, cuando llega el presidente o cuando llega a ser electo Rafael Ángel Calderón Guardia como presidente, inicia una serie de reformas que van a venir a contribuir a nuestro país principalmente en la parte social. Entonces, como de una de las primeras reformas que vamos a encontrar va a ser la creación de la Junta Nacional y la habitación de casas baratas, que lo que va a generar es una serie de bonos para la población más económicamente desfavorecida y ayudarles a pues tener una vivienda digna. Luego, para 1941 aparece lo que es la Caja Costarricense de Seguro Social y en el 42 las garantías sociales, así como en el 43 el Código de Trabajo. También podríamos hablar que iniciado el proceso de gobierno de Calderón Guardia se va a fundar la Universidad de Costa Rica como centro de educación superior en nuestro país. Recordemos que desde 1888 que se cierra la Universidad Santo Tomás, pues nuestro país no contaba con educación superior y quienes obtenían un título lo hacían fuera de nuestras fronteras. Entonces también es un aspecto importante. Dentro de lo principal que podemos señalar de las reformas sociales, vamos a tener en cuenta de que se unió el sector católico bajo la figura de Monseñor Sanabria, que era el obispo de San José. Se unió también el sector comunista, que tenía intereses en crear tanto la parte de la caja como lo del código de trabajo, ¿verdad? Para la defensa de los trabajadores y pues que tenía representación en el Congreso y se va a unir al gobierno para decretar estas instituciones y esta legislación. Entonces, dentro de lo que resalta de la Universidad de Costa Rica, pues como ya les decía, pues la base del sistema de educación superior en nuestro país, la primera universidad estatal y democratizar la educación superior. Dentro de la Caja Costarricense del Seguro Social, pues la cobertura en salud a la población, la cuestión de los regímenes de pensiones, ¿verdad? Cubrir ante enfermedades, maternidad y algún otro tipo de atención médica y garantizar las buenas condiciones de vida de la población. El Código de Trabajo pues va a tener todas las leyes referentes al trabajo, los derechos y las obligaciones de los trabajadores y los patronos, las jornadas de trabajo y pues las condiciones de vida de los trabajadores. Y las garantías sociales vamos a tener que va a proteger a diversos grupos que antes no tenían protección en derecho. Derecho al trabajo, la protección a la familia, el salario mínimo, el derecho a la huelga, el acceso al seguro social, el acceso a vivienda y protección del Estado y el derecho a vacaciones, entre muchas otras cuestiones. Sin embargo, pues por la crisis que se vivía en el mundo bajo una Segunda Guerra Mundial, pues no todo era tan próspero como el papel lo señalaba. Y habían quienes estaban en contra de este tipo de reformas que se estaban dando en el país. Por un lado teníamos el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, que una serie de intelectuales que pertenecían a este eh, declaraban contra el gobierno que no eran buenas las medidas que estaba tomando, así como también pues la figura de José Figueres que hasta 1942 era alguien que nadie conocía y que en un discurso radial pues eh, hizo una serie de comentarios en contra del gobierno, lo que le hizo que fuera sacado del país y exiliado eh, a México. Luego Figueres vuelve y pues se va a dar toda la situación de la guerra civil.
En 1944 quien queda de presidente es el señor Teodoro Picado y va a ser muy similar, pues era de la misma tendencia de Calderón Guardia, lo que va a seguir en estos años. Entre el 45 y el 48 la realidad que va a tener nuestro país va a ser de confrontación política e ideológica. A pesar de que se habían creado todas esta legislación e instituciones en favor de la sociedad, no se estaban poniendo en práctica. En muchas partes del país habían huelgas y demás. Y en 1948 nuevamente Calderón Guardia se va a lanzar a la presidencia del país eh, y va a competir contra Otilio Late. Finalmente Calderón Guardia pierde las elecciones contra Olate, sin embargo él como tenía parte en el gobierno o influencias en el gobierno, va a decir el Tribunal Electoral de ese entonces que Utililate no había ganado, sino que el que había ganado iba a ser Calderón Guardia. Ante esto obviamente pues va a haber un descontento social y va a darse lo que conocemos como la Guerra Civil o la Revolución de 1948. Entonces, básicamente lo que va a dar inicio a este conflicto armado va a ser el hecho de que pues había descontento social por el gobierno de Teodoro Picado y de Calderón Guardia y de que finalmente el que había ganado las elecciones había sido Utilio Lati y que por supuesto fraude se las habían quitado y se las dieron a Calderón Guardia. Entonces el señor Figueres, que ya había vuelto al país, va a instalar o dar inicio a este conflicto armado mediante un ejército, el Ejército de Liberación Nacional, que concentró en su finca en la lucha en la zona de Los Santos, y pues desde ahí va a iniciar un conflicto que se va a prolongar por alrededor de mes y medio, entre marzo y abril de 1948. Eh, Dentro de otras de las causas, pues también está lo que podríamos señalar un clima de guerra frío en el mundo, donde pues el Partido Comunista era aliado del gobierno y eso era mal visto por la gente, ¿verdad? Entonces, en ese periodo de entre marzo y abril se desata este conflicto armado que lleva a que finalmente el gobierno tenga que ceder y el Ejército de Liberación Nacional pues triunfe y se instaure un nuevo sistema político en nuestro país. Eh, Se da, por ejemplo, algunos aspectos como lo es el pacto de la Embajada de México, donde se pone fin a la guerra. Se da otro aspecto como lo es el pacto de Chomogo, donde donde Figueres Ferrer y Mora, quien era el representante del Partido Vanguardia Popular, sellan un acuerdo de que las garantías sociales no se van a tocar y a partir de ahí pues se establece una junta de gobierno que va a estar encabezada por Figueres Ferrer y que va a instaurar una nueva constitución que va a ser la constitución que nos rige actualmente, que es la del 49. Dentro de ello se va a dar una nacionalización bancaria, es decir, los bancos privados pasan a manos del Estado. Se va a dar la abolición del ejército con un acto simbólico donde Figueres le da un mazazo a una de las columnas del cuartel Bellavista, que hoy en día es el Museo Nacional. Se da la creación de las instituciones autónomas que van a regir con funciones sociales, económicas, culturales para descentralizar el poder y ampliar las funciones del Estado. Se va a crear el Tribunal Supremo de Elecciones, que va a ser el encargado de llevar los procesos electorales en el país. Se va a dar un incentivo a la educación y también va a ser financiada por el Estado y finalmente se va a aprobar el voto femenino que tanto habían luchado las mujeres y que se va a dar en 1951 el primer voto por parte de una mujer en nuestro país. Entonces, básicamente la década del 40 en nuestro país va a ser bastante convulsa. Va a iniciar con una serie de beneficios para la sociedad
que durante mediados de la década no se van a aplicar y que a finales de la década, en los últimos 3 años, vamos a ver el descontento social por la falta de aplicación de esas reformas y pues también por el contexto mundial en el que estábamos viviendo de guerra mundial, eh, que genera crisis y que va a repercutir directamente en el cambio político que se va a dar a partir de la guerra civil del 48. Se hace una nueva constitución en el 49 y a mediados de 1950 el que va a tomar el poder va a ser Otilio Lati, por alrededor de año y medio, 2 años, hasta que nuevamente hay elecciones que las va a ganar en el 53 el señor Figueres Ferrer, y va a ser presidente en el 54 al 58 en nuestro país. Entonces básicamente esa es la década del 40, que no solo quedan reformas y guerra civil, sino que es este complejo proceso que se da eh, para ese cambio político y el cambio de las vidas en nuestro país. Pues sin más por el momento y esperando que se encuentre muy bien, al tanto quedo para recibir dudas o comentarios y nos veremos en la próxima. Saludos.